al informe, que entiendo que lo va a hacer, y que son básicas a la hora de plantear nuestro voto afirmativo al mismo. Nosotros entendemos, en principio, que hay que analizar el escenario en el que se está celebrando este congreso, y no solo el escenario geográfico, porque ayer el camarada Gandhi lo describía cuando nos hacía una semblanza de la comarca. Estamos a pocos metros de una base militar que ocupa nuestra tierra, a pocos metros de un paraíso fiscal y a pocos kilómetros de un cementerio acuático donde la Guardia Civil se dedica a tirotear a criaturas que intentan defender su dignidad. Y en ese contexto se responde con una auténtica sinvergonzonería por parte del Partido Popular, donde, como habréis podido escuchar, dicen que si las devoluciones o deportaciones en caliente no son legales, pues se cambia la ley, aquí paz y después gloria. Y ese es el sistema y ese es el juego en el que estamos. Pero no me estaba refiriendo a ese escenario geográfico tan cercano. Me estaba refiriendo al escenario social y económico en el que nos desenvolvemos. Y es que desde hace 4 años aquí nuestra clase está peor. Las capas populares de Andalucía están peor y nuestra sociedad está mucho peor. Y esto es elemental para poder enfrentar el análisis de la situación y por tanto nuestras propuestas políticas. Tenemos más paro, tenemos más precariedad, tenemos más exclusión social, tenemos más personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos más dificultades para poder alimentar a las familias. Tenemos más dificultades para acceder a la vivienda, a la luz y al agua. Y tenemos más emigración. Ese es el contexto. Ese es el escenario. Conclusión, estamos peor que hace 4 años. Como parte de la clase en la que nos referenciamos. En este sentido, además, es fundamental destacar que la respuesta popular que se va produciendo frente a esta situación de pérdida paulatina pero sostenida de derechos y deberes, fundamentalmente del capítulo de derechos, porque se nos incrementa el capítulo de los deberes, se nos está dando en un contexto de amplia represión que se empieza a practicar antes de la aplicación de la ley Mordaza, porque tenemos a decenas de militantes y cargos públicos ya multados simple y exclusivamente por participar en manifestaciones o concentraciones contra los múltiples ataques que estamos sufriendo. Tenemos a sindicalistas multados ya por fotografía, ya no es necesaria ni siquiera la identificación, basta con el vídeo que graba la propia policía y te lo mandan a tu casa y te indican cuánto tienes que pagar. En definitiva, estamos siendo acorralados mucho antes de que pongan en juego el mecanismo legislativo de represión de avance del Estado penal frente al Estado social. Ese es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. En un contexto en el que o armamos la respuesta social en función de la consecución de esa alternativa social, anticapitalista y democrática, en la que nos referenciamos en el 19 Congreso, o está preparado el caldo de cultivo para una salida autoritaria por la derecha y fascista. Así las cosas, hay un elemento que nosotros echamos en falta en el informe. Aparece reflejado, pero nosotros entendemos que es demasiado de puntilla, porque en estos 4 años ha ocurrido algo que es histórico. Y es que por primera vez en la historia de esta comunidad autónoma hay 3 comunistas sentados en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y por tanto, eso merece una reflexión más profunda de lo que plantea en el informe. Y una reflexión en cualquier caso no nueva, porque va en la línea con las resoluciones aprobadas en los informes por el Comité Central del Partido, a los que se hizo referencia en la apertura de este congreso y en la presentación del mismo. Es decir, que no estamos reivindicando nada nuevo. No estamos abriendo aquí el debate sobre gobierno sí o gobierno no, por supuestísimo. Nos estamos referenciando en lo que este congreso tiene que venir a validar, que es la gestión de este Comité Central y por tanto también sus trabajos y sus resoluciones. Y en ese sentido, este partido tiene una especial responsabilidad respecto a lo que estamos haciendo o dejando de hacer en la Junta de Andalucía por 2 motivos.
Primero porque fue el Comité Central el que fijó la posición de los militantes comunistas en el referéndum. Y por tanto, tenemos una responsabilidad colectiva como partido en el resultado del mismo. Fue el referéndum que dio la entrada en el gobierno. Pero este partido decidió su posición colectivamente. Pero es que, en segundo lugar, este partido tiene una responsabilidad directa. En este sentido, yo quiero destacar lo acertado de la cuestión en el resultado de la 10ª Asamblea de Izquierda Unida, en la conformación de sus resultados políticos, en la dirección emanada de ella, en la elección del camarada Antonio Maillo como coordinador general, y por tanto tenemos una especial responsabilidad. Así las cosas, yo quiero recordar que nosotros teníamos aprobado una serie de líneas rojas que teníamos que defender en el seno del gobierno. Teníamos aprobados además, y hoy se califica en el informe, yo creo que es distinto lo que se pretende con lo que se consigue. Nosotros calificábamos el gobierno o nuestra participación en el gobierno en la Junta de Andalucía como la conformación de un gobierno de resistencia. Pero yo creo que calificar que lo que hoy hay es un gobierno de resistencia es excesivo. Es excesivo porque además no se compadece con la realidad cuando la presidenta de la Junta de Andalucía o la consejera de Economía salen sacando pecho, contentas y orgullosas, porque en Andalucía se cumple el déficit, porque en Andalucía se cumplen los parámetros de la deuda y porque en definitiva Andalucía está en la línea trazada por el gobierno de la Troika. Por tanto, eso no es el gobierno de resistencia que nosotros estábamos planteando. En función a eso, yo creo que necesitamos plantear un análisis del gobierno en el partido, donde no hay ni concurren elementos oportunistas en el debate, incluso físicamente hablando, que nos podemos encontrar en otros sitios que compartimos, por ejemplo, en Izquierda Unida. Aquí podemos establecer el debate de otra manera, con mucha mayor sinceridad y con parámetros ideológicos, y establecer un análisis en función de lo que hemos conseguido, en función de lo que se acordó en el pacto de gobierno, en lo que hemos impedido que se haga, en lo que no hemos podido parar y en lo que sin estar ni siquiera previsto en el pacto se ha puesto en marcha. Hay elementos sustanciales que reconocer. El decreto y posteriormente la ley de la función social de la propiedad de la vivienda o el decreto contra la función social. Pero el problema es que hoy por hoy nos hemos quedado sin uno de los elementos y de los instrumentos fundamentales. Ni el decreto ni la ley están en vigor, recurridos por el Partido Popular, suspendidos en su ejecución práctica. Y en el contexto que describíamos antes, de cómo se están desenvolviendo las contradicciones socioeconómicas y cómo las está padeciendo nuestra clase y la mayoría, no podemos estar satisfechos con el actual estado de cosas y por tanto hay que exigir un plus. Lo podemos llamar puñetazo en la mesa, lo podemos llamar zapatazo, lo podemos llamar como nos dé la gana, pero lo cierto y verdad es que cuando ya caminamos hacia el tercer año de la legislatura, no podemos estar satisfechos con el actual estado de cosas. Y hay que meter el acelerador, porque además los plazos y los tiempos se van agotando. Y no única y exclusivamente en el paquete de iniciativas legislativas y de desarrollo que estaban previstos y que todavía no terminan de nacer, sino en una serie de elementos básicos que son respuestas inmediatas a lo que la gente está demandando. Y hay que acometer la cuestión de la renta básica. Y hay que acometer la cuestión de la reforma agraria. Y hay que acometer la cuestión del banco público. Del banco público, no de tierras, que también, sino de la banca pública. Y la banca pública, porque esto es lo que viene a separar, y ha salido aquí en algunas otras intervenciones de algunos otros portavoces, secretarios y secretarias políticas, uno de los elementos centrales que dividen y separan nuestro pensamiento y nuestra práctica política de la del PSOE, que es, ¿está usted de acuerdo con seguir amparando el neoliberalismo, sí o no? Porque cuando la señora Susana Díaz se da un abrazo con el señor Botín y le agradece la usura con que ha prestado a la Junta de Andalucía el señor Botín al 6,5% de interés un préstamo, cuando él se lo está embolsando al 0,25%, o tenemos un banco público andaluz que elimine esa usura y por tanto garantice recursos para mantener nuestras líneas rojas, o de lo contrario estamos contribuyendo con el neoliberalismo. Eso es lo que separa a esa señora, la secretaria general del PSOE, de nuestra gente y de nuestra acción.
Con lo cual esos son elementos claros. Igual que la pelea por otra RTVA, otro modelo de gestión de la información y de la comunicación y de la creación del pensamiento, por no hablar de otro modelo de la gestión empresarial, que también, por no hablar de un elemento fundamental como es poner en pared las constantes reivindicaciones de la unidad de España y del modelo de unidad de España, las fotos con la monarquía claudicante y fundamentalmente, y lo que más nos preocupa, el elemento de seguir hablando de un modelo de desarrollo económico que intenta recuperar una vez más el ladrillo sostenible. Así no es posible. Por tanto, nosotros lo que reivindicamos es recuperar las reflexiones de, por ejemplo, el 27 de enero, con elementos muy concretos, y ponerlos encima de la mesa, e impulsar ahí. Entre otras cosas, para que las propuestas políticas del futuro más inmediato, que también tienen algunas contenidas en el informe y que deben de seguir siendo desarrollados, nos den el orden de magnitud. Marx decía que es la cayuno pinchar con alfileres lo que merece ser derribado a martillazos. Cuando a la gente se le está negando el acceso a la luz y la energía, porque se está especulando, porque ya no se puede especular con el ladrillo y ahora están especulando en otras ramas de la producción, hay que contestar con la nacionalización del sector eléctrico y del conjunto de los sectores básicos y neurálgicos para cubrir las necesidades de la mayoría social. Y por tanto responder con propuestas estructurales. Y hay un elemento que tenemos que recuperar, básico: la explotación pública de los recursos públicos. Es una magnífica noticia la reactivación del decreto sobre la minería, que va a permitir la explotación y la reapertura a la explotación de, por ejemplo, la cuenca minera de Andarcollar y su entorno. Pero ¿no sería más lógico intentar impulsarlo desde lo público para que la explotación sea pública y por tanto no se deslocalice el beneficio? Porque si el recurso es público, los recursos minerales todos son públicos, vamos a consentir que delante de nuestras narices, ahora que está al alza la cotización del cobre, vengan empresas extranjeras a llevarse el beneficio, pagando un salario de miseria en aplicación de las reformas laborales? ¿Por qué no podemos explotar desde lo público? Y eso es el cambio del modelo productivo que se desarrolla en el manifiesto programa. Y por eso es fundamental lo que este Congreso va a hacer, acometiendo el desarrollo de un manifiesto programa que queremos, desde luego, saludar desde la delegación de Sevilla. Voy terminando. Hay elementos que tienen que ver con el haber de este partido, con la gestión de este comité central y que queríamos destacar. Primero, porque ha habido avances significativos en materia de organización y de finanzas y queríamos dejar constancia de ello. Segundo, porque junto con la creación de la Fundación se ha desarrollado la sección histórica de Andalucía de la Fundación de Investigaciones Marxistas y nos gustaría que también apareciera recogido en el informe. Tercero, porque en el capítulo de movilizaciones posiblemente sean simbólicas, pero hemos recuperado décadas de nuestro pasado, porque hemos vuelto a ocupar fincas poniéndonos a la cabeza del movimiento jornalero andaluz, y hacía décadas que este partido no sacaba sus banderas en reivindicación de un elemento tan básico para nuestra tierra como es la tierra para el que la trabaja y la implementación inmediata de la reforma agraria integral. Con lo cual será simbólico para otros, pero para este partido es reencontrarse consigo mismo y es lo que establece la forma de seguir caminando. Saludar la campaña de las pensiones, porque de manera neurálgica ha establecido una forma de trabajar a largo plazo y además buscando desde nuestra propia ideología y con nuestro propio discurso la hegemonía con mucha gente. Saludar la implicación del partido en las huelgas generales y en el conjunto de movilizaciones contra la afectación de los servicios públicos que hemos ido protagonizando y en las que hemos ido estando insertos. Y reconocer el esfuerzo en el lanzamiento y el mantenimiento de la revista teórica del Partido Comunista Andalucía. En el capítulo del debe, remarcar en el informe la importancia de con la que está cayendo que el 1 de mayo vuelva a ser una jornada de movilización básica para el conjunto de los comunistas y el conjunto de la clase. En el capítulo de la visualización en las movilizaciones recientes
que recientemente que se nos vienen encima, 28 de febrero y 22 de marzo, insistir en la necesidad de que el conjunto de las agrupaciones se impliquen en la difusión previa de la movilización, en las iniciativas en los pueblos y las comarcas, en la necesidad de que Andalucía protagonice una gran movilización el 15 de marzo en Córdoba, en estar presente en la columna que parta desde Santa Elena hasta Madrid y, por supuesto, apoyar la movilización el propio 22 de marzo en Madrid. Primero, porque esta movilización es amplia, es unitaria, es inclusiva y puede ser histórica, porque puede abrir un antes y un después a la hora de ir conjugando las distintas reivindicaciones por los distintos sectores y con nosotros como un elemento de protagonismo más. No estamos peleando como otras organizaciones, otros sindicatos, otros colectivos por salir los primeros en la foto, entre otras cosas porque no las necesitamos. Nosotros nos hacemos nuestras propias fotos, las ponemos unos vídeos en el Congreso y nos quedan divididos. Otros que no tienen esa suerte, pues tienen que intentar pegar empujones y colazos para colocarse al principio de la movilización. Nosotros teorizamos que somos parte del conflicto y por tanto no tenemos que acaparar ninguna movilización ni ningún conflicto. Somos parte del conflicto, pero tenemos que estar dentro de él. Y esta es una de las claves de lo que se nos viene encima. Insistir en la necesidad del impulso de la Junta Estatal Republicana. Es básico entender que si no apoyamos la movilización con una alternativa a la construcción del modelo político, que para nosotros es la República y la tenemos perfectamente definida, pero que tiene que ir gestándose y que tiene que ir conformándose, y que eso es, en términos orgánicos y organizativos, la Junta Estatal Republicana, no estaremos consiguiendo avanzar al mismo tiempo la política y la movilización. Mejorar sustancialmente la organización de las marchas contra las bases militares en nuestra tierra. Porque no tiene sentido, camaradas, que este partido, a Izquierda Unida, ponga la carne en el asador de la movilización, ponga los autobuses y los militantes, ponga las banderas y sean otros los que los coloquen en la agenda en función a lo que a ellos les interesa. Colectivos que después en la propia movilización brillan por su ausencia, pero que nos condicionan hasta quién tiene que leer el manifiesto, hasta cuál es el contenido del manifiesto o cuál es la fecha más oportuna. Siempre porque tenemos que ir huyendo, teóricamente, del supuesto espantajo electoralista. Porque nosotros, en teoría, siempre utilizamos las movilizaciones y las convocatorias para hacer campaña electoral. Otros no. Otros están libres siempre de ese supuesto pecado. Hay que mejorar la organización y la participación en las marchas contra las bases militares. Y finalmente, y termino, fortalecer las estructuras fundamentalmente de base de este partido, porque es cierto, y salió en la reflexión de ayer, que tenemos problemas en tanto en cuanto soportar dos estructuras paralelas, el partido Izquierda Unida, cuando Izquierda Unida no deja de ser un partido clásico porque no avanza hacia la construcción del movimiento político y social, y esa estructura de partido va mermando la capacidad de desarrollo organizativa de nuestro partido, es complicado, hay que sentarse, hay que pensar y hay que resolver en la práctica. Y termino. Ser parte y estar en el conflicto. La plataforma de afectados por la hipoteca, movimiento unitario en defensa del derecho a la vivienda, red de solidaridad popular, elemento básico para crear condiciones de autoorganización del pueblo. Cuando la gente no reciba caridad, sino que se organiza para cubrir sus propias necesidades, estaremos creando democracia popular. Y entonces podremos hacer bueno aquello que nos enseñaba el comandante jefe Fidel Castro, cuando nos decía: solo se respeta a los que combaten, solo vencen los que luchan, solo triunfan los que resisten. Camaradas, a luchar, a vencer, a combatir.